En esta presentación se revisará la evolución de los códigos de diseño sísmico de puentes carreteros en Chile, desde la década de 1940 hasta la actualidad. Se analizarán los cambios de los requisitos de diseño, la definición de las demandas sísmicas y las nuevas configuraciones estructurales, y se discutirán las lecciones aprendidas en los terremotos presentes. A modo de introducción, se destaca la importancia de los puentes en Chile y el riesgo sísmico al que están expuestos. Se menciona la importancia de los códigos de diseño para garantizar la seguridad de los puentes. En Chile, los puentes van a estar siendo sometidos a un gran efecto sísmico debido a la posición que tiene este país en Sudamérica. Estando ubicado en la parte sur occidental, viéndose expuesto a toda la zona de subducción, teniendo como una fuente generadora de sismos una falla que bordea toda la costa, falla que tiene alrededor de 5.000 kilómetros, siendo esta la fuente generadora de grandes sismos para la región. Desde 1940 y hacia atrás, no había una consideración muy importante en cuanto al manejo de las condiciones sísmicas, y los materiales que más se utilizaron para la construcción de puentes fueron el concreto reforzado y la madera. A partir de 1940 empieza a notarse un cambio y de alguna manera se organiza la forma de construir este tipo de estructuras. Se implementa el uso del acero como un material estructural y se genera un primer manual de carreteras para el diseño y construcción de puentes. A partir de 1950, el acero toma protagonismo y se constituye en un material muy utilizado en estas soluciones. Durante esta época se destacan los puentes de vigas simplemente apoyados sobre elastómeros debido al gran desempeño sísmico que habían presentado. A partir de 1960 se introdujeron refuerzos sísmicos en forma de X en los apoyos de los puentes pretensados y confirmaron el buen desempeño de las vigas pretensadas simplemente apoyadas sobre los cojinetes elastoméricos. Entre 1970 y 1999 se consolidó el uso de los puentes pretensados simplemente apoyados y de alguna manera empezaron a utilizar elementos para controlar el desplazamiento vertical de los puentes. También se empezaron a definir oficialmente criterios de diseño sísmico y elementos tales como las llaves de corte y los aisladores sísmicos en el proyecto de este tipo de estructuras. El concreto pretensado ganó mucha importancia y fue ampliamente utilizado en las concesiones privadas que desarrollaron los nuevos proyectos viales en el país. Entre el 2000 y el 2017 predominaron los puentes pretensados bajo el modelo de simplemente apoyados. Se utilizaron nuevos criterios de diseño sísmico debido a las afectaciones por eventos sísmicos que se habían presentado, utilizando como referentes varias consideraciones de los códigos japoneses, reforzando en esta configuración el uso de diafragmas transversales, las llaves de corte para restringir el desplazamiento transversal y unos coeficientes de sitio para la estimación de las fuerzas sísmicas. Así como también se consolidó el uso de las barras sísmicas para controlar las deformaciones verticales y se incluyó un coeficiente de sitio en el manual de carreteras que estaba vigente para la época. Aquí podemos observar cómo estadísticamente se analiza la distribución de los puentes en función de los materiales constitutivos y el modelo de diseño empleado, observando que a principios, hasta la década de 1960, el concreto reforzado tuvo una importancia preponderante en este tipo de estructuras, seguido hasta la década de 1990 por el uso de los puentes en acero
Y en la última década, en el último periodo, en las últimas 3 décadas, encontramos que las vigas pretensadas tienen un gran desempeño en este tipo de estructuras. En cuanto a la demanda sísmica, en los primeros códigos que se proyectaron el concepto de sismicidad era bastante incipiente, considerando tan solo una condición de aceleración básica horizontal, asumida como un factor de la gravedad. Inmediatamente se empieza a mejorar el comportamiento y a entender mucho más el fenómeno, ya empiezan a relacionar la aceleración horizontal y empiezan a tener consideraciones en el tipo de suelo y el periodo de vibración de la estructura. En el 62 ya se empiezan a crear los espectros de diseño y se utilizan en el proyecto de este tipo de infraestructuras. En el 2002, el Manual de Carreteras de Chile definió la demanda sísmica a través del concepto de pseudoaceleración elástica, considerando una zona de peligrosidad sísmica, la clasificación sísmica del suelo, la categoría de importancia de la estructura, los periodos de vibración y la capacidad de plastificación que presentaba la estructura. Estudiando el fenómeno sísmico en esta región de Sudamérica, se encontraron con que los efectos de esta falla de alrededor de 5.000 kilómetros de longitud, con una tasa de subducción de más de 7 centímetros al año, la convierte en la zona de subducción más activa del mundo, observando que la fuente generadora de sismos y la mayor fuente de amenaza sísmica para la región está precisamente asociada a estas fallas de subducción, generando en los últimos 70 años terremotos de gran magnitud que han demostrado la vulnerabilidad de los puentes que se habían proyectado hasta ese momento. El evento o el terremoto generado en Maule para el año 2010 reveló la existencia de problemas de confiabilidad estructural en el manual vigente para este tipo de estructuras. El código de diseño proyectado para esta zona, debido a los fuertes movimientos que se han presentado, empiezan a adoptar condiciones especificadas en las normas sísmicas americanas y los códigos japoneses. El código chileno requiere la verificación de la resistencia última de los elementos. La probabilidad de superar el terremoto de diseño es del 10% en 50 años, considerando para esto un periodo de retorno de aproximadamente 475 años. El código tiene en cuenta el tipo de suelo en el que se apoya el puente, la zona sísmica donde se encuentra el puente y el periodo fundamental de la estructura. Debido a los fuertes sismos, se han presentado varios ajustes en la normatividad, ajustándose mucho más a las condiciones propuestas por los códigos antes mencionados. A modo de resumen, podemos observar en el documento que se presenta una revisión histórica de la evolución de los códigos de diseño sísmico de puentes carreteros en Chile, con énfasis en este tipo de estructuras, los procesos constructivos, los materiales empleados y los efectos sísmicos que han tenido sobre toda esta metodología. Debido a la alta exposición que presenta este país a eventos sísmicos de gran magnitud, se requiere proyectar estructuras confiables y resistentes, considerar los efectos causados por este fenómeno, siendo necesaria la implementación de modelos desarrollados en otros países. El terremoto de Maule marca la historia sísmica del país en dos partes, viéndose abocados a considerar aspectos que modifican y actualizan la normativa respectiva. Aquí se puede observar cómo la definición de la demanda sísmica se convierte en un parámetro muy importante para el proyecto de estructuras de alto impacto en la sociedad, en este caso para estructuras viales, específicamente en los puentes. Y el estudio de los fenómenos sísmicos definitivamente permite generar alternativas que mejoren el desempeño de las estructuras y los elementos que se van a implementar para mejorar la resistencia y la confiabilidad de ellas, observando que en Chile el uso de las llaves de cortante generó una condición en donde es posible implementar elementos que funcionen como fusibles ante los efectos sísmicos de gran magnitud.